En el presente video les expondré dos problemas sobre temas de álgebra que vendrían siendo los temas de las razones trigonométricas y la ley de senos. Esto ya con problemas resueltos previamente. Espero les sirva y les guste. Bien, comenzando con los temas, cabe recalcar que serán empleados dos triángulos para estos ejercicios. Bueno, entonces, comenzando con las razones trigonométricas. Aquí lo que tenemos es un ejemplo aplicado en un triángulo rectángulo, conociendo dos lados y un ángulo. En este caso, nuestro triángulo, que está formado en una figura, se podría decir rectangular, esto sacado de un cajón de madera anteriormente medido. Entonces, su lado más largo mide 24 centímetros y el lado más corto 9 centímetros. Y para el ángulo, pues se empleó el más fácil, 90 grados. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sacar ya sea uno de sus ángulos o el lado faltante. En este caso, yo saqué los tres resultados, pero habrá ciertas ocasiones en que solo sea necesario o les pidan solamente sacar uno. Bien, comenzando, lo primero es conocer las fórmulas. Las fórmulas que se emplean aquí sean tangente de A, que equivale al cateto opuesto o al cateto adyacente, y el seno A equivale al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Bien, ¿cómo conocemos estos? Bueno, emplearemos ya sea el ángulo A o el ángulo C, así es como podemos conocer cuáles serían su cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Cuáles serían los catetos? Los catetos son el que mide 24 y el que mide 9. ¿Por qué? Porque el lado más largo será la hipotenusa. Bien, ahora emplearemos lo que vendría siendo el ángulo A para conocerlo. Entonces, su cateto adyacente, que es el que tiene a un lado, sería el que mide 24 centímetros, y el opuesto, el que está del otro lado, es el que mide 9 centímetros. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para conocer el ángulo a partir de estas medidas? Pues aplicar una tangente inversa, que vendría siendo entonces acomodarlo de esta manera. Tangente A es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora despejas el ángulo A porque es el que desconoces. Queda entonces ángulo A equivale a tangente es, entonces pasa como tangente negativa, tangente a la menos 1, y eso multiplicando los que vendrían siendo cateto opuesto y cateto adyacente, como se muestra aquí. Luego realizas el procedimiento, el cálculo en la calculadora, vaya, y en este caso me da un resultado de 20.56 grados, el ángulo A. Ahora queremos conocer el ángulo C. Como ya sabemos, los ángulos internos de un triángulo equivalen en total 180 grados. Entonces, el procedimiento que se tiene que llevar a cabo para conocer el ángulo C es restarle los dos ángulos ya conocidos, el sacado anteriormente y 90 grados, que es el que tenemos al principio, restárselos al total de 180. Y así es como se obtiene el ángulo C. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Conocer la hipotenusa o el lado B, también se podría poner. Y esto se resuelve de la siguiente manera. La hipotenusa equivale al cateto opuesto sobre seno A, en este caso, que es el que emplearemos. Entonces se resuelve y se sustituye.
hipotenusa es igual a 9 del cateto opuesto sobre el seno anteriormente mencionado, que sería 20.56, dando un resultado de 25.63 centímetros a la hipotenusa. Ahora continuando, yendo ahora a la ley de senos, aplicado en un oblicuo ángulo, conociendo dos ángulos y un lado. En este caso, como ya mencioné, ángulo, ángulo, lado. Los conocidos son el lado B de 15 centímetros, el ángulo B de 45 grados y el ángulo C de 85 grados. ¿Cuáles serían las incógnitas? Pues el lado A con su respectivo ángulo y el lado C. Las fórmulas aplicadas aquí serían A sobre seno A, es decir, lado sobre ángulo, igual con B, lado sobre ángulo y lado sobre ángulo en el C también. Lo primero que se tiene que hacer para poder sacar los lados, no necesariamente, es comenzar a hacer la misma suma explicada en el problema anterior, que equivaldría a el ángulo A, que es el que queremos conocer, sumándole los ángulos conocidos, 45 grados y 85 grados, que equivalen a 180 grados. Luego, hacer la reducción, es decir, sumar estos dos, que saldría ángulo A más 130 grados igual a 180. Y luego cambiar al lado opuesto y restárselo a los ángulos total, al ángulo total 180, los 130 anteriormente sacados, y estos equivalen a 50 grados, que eso es lo que equivaldría a nuestro ángulo desconocido. Ahora, en el siguiente paso, lo que queremos sacar es conocer un lado. Como ya tenemos el lado B, lo que queremos conocer primero, en este caso el lado A. Entonces, volviendo a las fórmulas, lado sobre seno A y con su lado A, y lado B sobre seno B. Entonces se utiliza esta fórmula solamente de los que se quieren conocer y se sustituyen los valores. Lado A queda exactamente igual, seno 50, que es el que obtuvimos en el paso anterior, y lado B, que equivaldría a los 15 centímetros y con su ángulo de 45 grados. Ahora se despeja la A, así como su seno 50, que esto vendría siendo A equivale a 15 multiplicando al seno 50 sobre 45, seno 45, lo que nos dio un total de 16.25 centímetros. Ahora, para conocer el lado restante, se aplica la misma fórmula. Estos 16 centímetros se sustituyen en esta fórmula y se hace exactamente lo mismo, despejar la C, y así obtienes el resultado restante del triángulo, la última incógnita, que equivaldría a 21.13 centímetros. Para este trabajo, los objetos empleados son este cajón de madera, y en el problema se empleará este lado específicamente, dividido en dos triángulos, el cual saldría el triángulo rectángulo. Y para el siguiente problema, el oblicuo ángulo, aplicando ley de senos, se emplearía el oblicuo ángulo obtenido de la
vista de planta de este trabajo elaborado hace días. Bueno, esto sería todo por mi parte. Espero les haya gustado y hayan entendido la explicación sobre estos dos problemas de las relaciones trigonométricas y sobre la ley de senos. Eh, Sin nada más por el momento, gracias, denle like y suscríbanse, y un saludo para mi profe de álgebra.